El 22 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania y 2 días después, los noticieros de todo el mundo confirmaron la guerra entre ambos países. Desde entonces, se encuentran en un conflicto armado que tiene en vilo al mundo entero y que ya se ha cobrado la vida de miles de personas. Los ataques se han intensificado en pocos meses. Los avances y retrocesos del ejército ruso en territorio ucraniano despiertan cada vez mayor especulación acerca de las estrategias que la potencia podría tener entre manos, despertando preocupación a nivel internacional. Mientras Ucrania se debate entre intensificar sus ataques o reforzar su ofensiva, Rusia continúa dando pasos firmes. La OTAN y Estados Unidos evalúan sus propias estrategias y siguen con atención el día a día de un conflicto que ya lleva más de 2 años y una innumerable cantidad de muertos. Expertos de todo el mundo han comenzado a hablar de la posibilidad de que estemos frente al primer paso de un conflicto sin precedentes. Una terrible y apocalíptica guerra nuclear. Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. No хотят, no что делать. Las tensiones de poder se agudizan. Lo que se pone en juego es mucho y las presiones son altas. El rumbo de la civilización podría estar a punto de cambiar y las consecuencias serían terribles. Un paisaje apocalíptico reinaría en la Tierra. El planeta entero tendría que enfrentar la destrucción masiva de los recursos naturales y millones de vidas dejarían de existir. Una nube de humo cubriría la atmósfera por años y la radiación sería tan elevada que solo exponerse a ella unos minutos significaría enfrentar numerosas enfermedades mortales. ¿Alguna vez pensaste que podríamos estar a un paso del fin? En este video te contamos qué pasaría si las potencias se enfrentaran en una terrible guerra nuclear. El panorama no se presenta muy alentador. Según las estadísticas, hasta mediados de 2023, el número de muertos por la guerra entre Rusia y Ucrania alcanzó la cifra de 9.000 civiles y varios miles de soldados, desencadenando la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un aproximado de 7 millones de ucranianos buscando asilo en el exterior y otro tanto de 7 millones de migraciones internas. La guerra comenzó hace exactamente un año, desde el año 22. No hay un solo día que Rusia no deje de bombardear Ucrania. Dice que los objetivos los cuales se están siendo bombardeados, Soledar, Jersón, los distintos objetivos que nombró, no son objetivos militares, sino que son objetivos donde vive gente particular. El conflicto armado con esa Ucrania. Lithuania, Latvia and Estonia will build a Baltic defense line because we decided by Premier Tusk in Poland to build the West Shield and we want to connect it with the Baltic one. Lithuania starts the national drone program linked to support to Ukraine. It means we will finance 10 millions of national drone program for Lithuanian drones producers. And these drones, which we will buy, will be delivered to Ukraine. We have established and we are co-leading the drone coalition within Ramstein format. 14 countries have joined. Already now, those countries which have committed publicly around 500 million euros. La conformación de la OTAN en 1949 se consolidó con la firma del Tratado de los Países del Atlántico Norte, y su espíritu es defenderse mutuamente. Este importante aspecto, que podría llevar al bloque a involucrarse en la guerra, se expresa claramente en uno de los artículos del tratado, el famoso artículo 5. En simples líneas, se resuelve que el ataque a una nación aliada será considerado como un ataque a todas, y todas estarán en la obligación de responder. Buscando amparo y potenciales aliados, Ucrania realizó una inteligente maniobra meses antes de que Rusia invadiera su territorio, adhiriendo al tratado y formalizando así su ingreso a la OTAN. Su movimiento fue un claro mensaje a los rusos: si atacan a uno,
atacan a todos, como reza el ya mencionado artículo 5. Sin embargo, Rusia no acusó recibo de las advertencias y continuó con su avance. El conflicto escaló en nuevos ataques de largo alcance que han debilitado a Ucrania. What we've seen on the battlefield is a series of incremental gains by the Russians. To the point that the chairman made a couple of minutes ago, these gains have come at significant cost in terms of personnel and equipment. La táctica de la OTAN continúa siendo de apoyo con dinero y soldados, evitando participar directamente de la guerra. Sin embargo, el límite entre apoyar e involucrarse es frágil y podría romperse en cualquier momento. El viernes 11 de marzo, los medios reportaron un nuevo ataque del ejército ruso al oeste del territorio ucraniano, bombardeando localidades cercanas a Polonia. Переважно ракети балістичні. Зараз працюють робітники ДСНС для того, щоб з'ясувати, який тип ракет був. Попередньо це С-300. Los reportes afirman que los misiles impactaron en territorio polaco, agitando la posibilidad de que la OTAN se vea obligada a intervenir. El impacto de estos proyectiles podría ser una razón muy concreta para desatar el estallido. Este ataque no hace más que activar alarmas en la OTAN y despertar especulaciones sobre los avances del país enemigo. El ministro de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, considera que existe la posibilidad de que también los países bálticos estén en peligro si Ucrania no logra vencer a su oponente. Un pronóstico que podría ser acertado dadas las condiciones. Hasta el momento, Rusia ha continuado con sus ataques, ganando terreno en la batalla. Russia started a new wave of offensive actions in this direction, the Kharkiv region. Ukraine met them there with troops, brigades and artillery. It is important to understand that they can increase and bring more forces in this direction. It is a fact. But our military and military commanders were aware of it and considered its forces in order to meet the enemy with artillery fire. Por otro lado, la posibilidad de que Rusia derrote a Ucrania podría ser una confirmación de su poder y adoptar otras acciones agresivas. La incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN se presenta como prueba contundente del riesgo que estos ven en Rusia, al igual que los países bálticos, quienes han intensificado en los últimos meses la inversión en materia de guerra. La OTAN declaró que su principal objetivo, como en todo conflicto armado, es disuadir al oponente y frenar el ataque. De este modo, se evitarían las pérdidas que supone un enfrentamiento entre las potencias mundiales. Mientras tanto, Ucrania continúa ofreciendo resistencia. Партнери не хочуть, щоб ми стріляли на територію агресора. На мою думку, це геть неприйнятно російською, неприємлемо лично для мене. Тому що не ми прийшли на їхню територію, вони прийшли на нашу. І розуміючи, що РСЗО і пушки, гаубиці стріляють із-за кордону, і не стріляючи по території Російської Федерації, ми не зможемо їх ніяк уразити. Це буде тільки праця по піхоті. Sin embargo, han comenzado a preparar a sus ejércitos, poniendo en marcha el operativo Steadfast Defender, un programa de entrenamiento de dimensiones pocas veces vistas. Incluso, algunos medios afirman que es la acción más grande realizada por la OTAN desde la Segunda Guerra Mundial, y es el primer ejercicio de entrenamiento militar en el que participan los nuevos miembros del bloque, Finlandia y Suecia. El objetivo principal, de ser necesario, será desplegar fuerzas militares lo más rápido posible en cualquiera de los países aliados que pudieran encontrarse bajo ataque. The specific objectives of this exercise are to deploy as rapidly as possible across many different means in order to support an ally and to understand how to work best with that ally and other partners. But first of all, it is important for us to be ready, and I'm very glad that we have our British allies who are making this exercise more valuable. So we have around 14,000
soldiers in the Estonian forest at the moment, together with the allies. And of course, that kind of to use also old airports, old airfields, and to simulate as close as possible to the reality. And this brings us additional value, and I really appreciate that we have so strong allied relations. Todas las partes han dejado muy clara su posición. La ofensiva no parece querer retroceder y la defensiva se prepara para dar su mejor golpe. Todo esto nos lleva a preguntarnos cómo sería una guerra nuclear entre las potencias y cuáles serían sus consecuencias. Un grupo de expertos se encargó de dar algunas respuestas y realizó una simulación, partiendo de la hipótesis de que la OTAN interviene en el conflicto con acción directa como defensa frente a los misiles que estallaron en Polonia. En un intento por evitar este avance, Rusia atacaría a los países aliados, como una forma de advertencia. En esta primera etapa del enfrentamiento, el atroz impacto generaría un desastre nuclear en la región, produciendo la muerte de millones de vidas inocentes. En respuesta, la OTAN enviaría 180 ojivas nucleares desde diferentes partes de Europa al territorio ruso, y la respuesta no se haría esperar. Rusia dispararía 300 misiles nucleares contra las bases militares de su oponente, y el impacto generaría explosiones masivas, dejando apenas el rastro de las ciudades bombardeadas. Los números del desastre hablan por sí mismos y son aterradores. Cerca de 2.6 millones de muertos en tan solo segundos. Una inmensa cantidad de cientos de kilómetros quedarían destruidos, y una nube nuclear tóxica sumergirá al continente en un largo invierno que duraría décadas. Solo pensar en estas imágenes genera escozor. En este primer terrorífico escenario, solo España y Portugal quedarían a salvo del impacto destructivo de los misiles. Sin embargo, las inmensas consecuencias ambientales y económicas impactarían salvajemente también sobre ellos, dejando a la población sumida en una prolongada agonía. Con la mayoría de las ciudades importantes como Los Ángeles, New York, Moscú o París en escombros, el mundo, o lo que quede de él, será testigo de un último y estremecedor golpe. En un tercer momento, ambas fuerzas lanzarían un ataque final con un único y específico objetivo: que su oponente no se pueda recuperar. El ataque sería de tal magnitud que terminaría eliminando toda probabilidad de una nueva ofensiva. El continente completo quedaría destruido, bajo los escombros de las explosiones y sin la fuerza para volver a ponerse en pie. El experimento estima que el plan consistiría en atacar las 30 principales ciudades del oponente con una lluvia de misiles nucleares, causando la muerte de 85.3 millones de personas en solo 45 minutos. Y así, la humanidad sería testigo del fin de una era. Los expertos afirman que es complicado predecir la magnitud del daño que generarían hoy semejante cantidad de explosiones nucleares simultáneas. Se estima que incluso podría ser peor de lo que se imagina, ya que toda explosión nuclear genera una lluvia radiactiva, formada por partículas contaminadas en la atmósfera. Esta lluvia letal, cuya dimensión sería enorme, podría expandirse de diferentes maneras, dependiendo de cómo y dónde se utilicen las armas. Si las estallaran en el aire, el impacto sería menor. Pero si lo hacen sobre la Tierra, las consecuencias serían muchísimo más grandes. Las investigaciones también se animan a ofrecer una proyección sobre las consecuencias en la población si la guerra tuviera una duración de una semana. Los números se tornan aún más terroríficos. Calcularon que habría 360 millones de víctimas mortales. Más de 5.000 millones de personas quedarían sin alimentos durante 2 años. ¿Te imaginas que el 60% de la población se vea arrastrada a morir de hambre en pocos meses? En el mejor de los casos, esto generaría enfrentamientos entre los sobrevivientes, quienes tendrían que luchar para comer. La dificultad para conseguir alimento estaría dada por la nube nuclear, formada por enormes cantidades de hollín tóxico producto de los incendios. A su vez, la radiación presente en el ambiente cambiaría las condiciones de vida, haciendo inhabitable la superficie en la gran mayoría del planeta. La exposición a la radiación, tan solo por unos minutos, tendría consecuencias terribles en el cuerpo, produciendo malformaciones y enfermedades mortales, como el cáncer. Resulta imposible imaginar tanta destrucción y sufrimiento en tan poco tiempo.
como se puede probar en el caso de los desastres nucleares que ya hemos vivido, las consecuencias se pondrían aún peor con el paso de los años. En el caso de Nagasaki e Hiroshima, 40 años después, se calcula que el estallido nuclear se ha cobrado la vida de 2 millones de personas solo por causas relacionadas al cáncer. El terrible panorama que imaginamos es tan solo una angustiosa posibilidad. Y como se puede ver, son varias las condiciones que tendrían que presentarse para que este escenario se haga realidad. Lo preocupante es que algunas de ellas ya están sucediendo. Joe Biden, en una de sus últimas declaraciones, sostiene que, de existir un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, esto llevaría inevitablemente a una tercera guerra mundial. El líder de la potencia norteamericana se mostró muy claro en su posición. Por su parte, Rusia no va a retroceder en su ataque hasta conseguir su objetivo, habiendo desplegado una cantidad exorbitante de recursos para la invasión. Incluso continúan mejorando sus tácticas de ataque. The enemy improves, unfortunately. In 2022, the Shahed drones were flying 300 to 400 meters high. Now their altitude sometimes reaches up to 2 kilometers, and it makes the process of hitting such targets harder. In 2022, the Shahed drones were white. It was easy to spot them in dark skies. Now they are painted in black, they have different engines, and they fly faster and higher. Putin insiste en la necesidad de una soberanía absoluta de Europa y Asia en materia de seguridad, que se ha puesto en riesgo con las acciones militares de Estados Unidos y sus satélites, acrecentando las tensiones entre ambos países. Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех. Los expertos afirman que los rusos han puesto el sistema nuclear en alerta, es decir, que todo está preparado para ser activado inmediatamente si Putin diera la orden. Debemos recordar que Rusia es el país con la mayor fuerza nuclear del mundo. Cuenta con un total de 6.257 ojivas, según los últimos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo. Si el Kremlin desplegara estas poderosas fuerzas, podría hacer realidad en pocos minutos el terrible escenario que todos tememos, con miles de kilómetros de población arrasada y una bomba de calor y radiación que continuaría matando a cientos de miles de personas los días siguientes. Mientras que Estados Unidos, que sigue con un total de 5.600 cabezas nucleares, terminaría destruyendo lo que hasta ese momento quedaba en pie. De pronto, las condiciones actuales para que el hipotético panorama que describimos anteriormente se vuelva real resultan cercanas y el presente se torna escalofriante. Cualquier decisión apresurada o provocación de alguna de las partes podría desatar un terrible enfrentamiento y el verdadero infierno nuclear que ya imaginamos. Los líderes de todo el mundo conocen muy bien las consecuencias de un enfrentamiento de esta escala y están en sus manos las decisiones para evitarlas. Será necesario que Rusia revise sus intereses en el territorio ucraniano. Por su parte, el desafío de la OTAN y la Unión Europea será encontrar un modo de intervenir para el cese del fuego sin que esto los arrastre a la lucha armada. Y también será fundamental en el destino de este conflicto el resultado de las elecciones en Estados Unidos, que ya se encuentran en marcha. El mundo parece estar en un punto de no retorno. Cualquier acción que se tome definirá el rumbo del planeta y el futuro de todos. ¿Será el enfrentamiento nuclear nuestro único destino posible? No, baby! No! Are we dangerous here? Yeah, we're dangerous. Oh my God! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming! Wow! Wow! I think we are dangerous. La guerra nuclear ya está aquí. Y estas imágenes que acabamos de ver serían apenas el principio de un enfrentamiento sin igual entre dos enormes contendientes, Estados Unidos y China. La tensión latente que mantienen estas grandes potencias parece estar a un pequeño paso de sobrepasar los límites, lo que podría desencadenar de un día para el otro una contienda tan feroz que acabaría con millones de vidas. El crecimiento armamentístico chino que se viene sosteniendo desde hace décadas amenaza a Washington, y los norteamericanos aseguran que, tarde o temprano,
eso llevará a dos de los ejércitos más increíbles del planeta a un duelo sin igual. En palabras del general de la Fuerza Aérea Norteamericana, Mike Minihan, solo es cuestión de tiempo para que comience la batalla del siglo. Espero equivocarme, pero mi instinto me dice que estaremos en combate con Pekín en 2025. De hecho, la escalada bélica sería tal que desde la Casa Blanca estarían dispuestos a utilizar la artillería verdaderamente pesada, por lo que nos preguntamos, ¿qué sucedería si Estados Unidos realiza un ataque con armas nucleares sobre China? En este nuevo video descubriremos más sobre la relación entre ambas potencias, las posibilidades de una guerra con armas de destrucción masiva y plantearemos el escenario donde esto sucede y cambia para siempre el mundo tal cual lo conocemos. The key theme of the NDS is the need to sustain and strengthen U.S. deterrence, with the People's Republic of China as our pacing challenge. As the President's National Security Strategy notes, the PRC is the only competitor out there with both the intent to reshape the international order and increasingly the power to do so. Las palabras del general Minihan habían encendido las alarmas en 2023, con el presentimiento de una guerra inminente entre Estados Unidos y China. Aunque muchos otros expertos desestimaron sus dichos indicando que no ofrecían ninguna evidencia concreta, más allá de su intuición. Sin embargo, eso no quiere decir que la preocupación de Washington no vaya en aumento a partir de las crecientes tensiones por el conflicto alrededor de la isla de Taiwán y la constante presencia amenazante del Ejército Popular de Liberación chino. Durante los últimos años, decenas de aviones de combates y drones de Pekín han sobrevolado el territorio taiwanés, además de reiterarse la presencia de buques de guerra en el estrecho que separa al estado insular del país que reclama su soberanía. Es que, si bien Taiwán funciona como una nación independiente desde 1949, cuando el comunismo salió victorioso en la Guerra Civil China y los nacionalistas del movimiento Kuomintang se refugiaron en la isla, solo un puñado de naciones lo reconoce como estado soberano. Mientras tanto, el gobierno chino asegura que se trata de una provincia rebelde y busca lograr la reunificación. Ese objetivo parece haberse convertido en una obsesión para el presidente Xi Jinping, pero el problema es que colisiona directamente con el compromiso de Estados Unidos de velar por la seguridad de Taiwán. De esa manera, la compleja relación que mantienen Washington y Pekín se torna cada vez más difícil de sostener en forma pacífica. Si bien es cierto que las naciones cuentan con récords positivos en el comercio bilateral, la creciente influencia de los asiáticos en el mundo es algo que inquieta al país del tío Sam. Muchos de los acuerdos entre estos gobiernos han sumado puntos de conflicto. Por ejemplo, con impuestos que supo imponer la administración de Donald Trump en 2018 a diferentes productos chinos, debido a supuestas prácticas desleales de comercio, robo de propiedad intelectual o transferencias forzadas de tecnología americana a Pekín. En otras palabras, los estadounidenses aseguraron que los asiáticos llegaron a copiar incluso armamento militar, como sus poderosos cazas F-22, el cual encuentran muy similar al más moderno J-20 de la Fuerza Aérea China. Este grado de tensión podría ser la clave para llegar a la temible escalada nuclear. Sin embargo, además de todo esto, no podemos dejar de lado otros potenciales detonantes entre las numerosas idas y vueltas que han presentado ambos países, comenzando por la rivalidad entre los líderes de estas grandes potencias y una mirada opuesta sobre cómo gobernar, que ha desencadenado polémicas declaraciones. Frente al comunismo chino, el presidente Joe Biden calificó a su par Xi Jinping como un dictador, lo que fue juzgado por la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, como una manifestación extremadamente errónea y un acto político irresponsable. Sin embargo, el estadounidense no pensó en disculparse por sus dichos, sino que ratificó su postura al ser consultado por una periodista durante una rueda de prensa. Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. Si a esto le sumamos la ya mencionada defensa de Estados Unidos en la lucha por la soberanía de Taiwán,
y el apoyo a otros países de la región que se encuentran en disputa de territorio con los chinos, como el caso de Filipinas. La relación entre las dos potencias es cada vez más tensa. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. El mensaje del presidente Joe Biden no deja lugar a dudas sobre la postura norteamericana. Pero eso no cambia para nada los intereses de China, que tras varias décadas de crecimiento y avances tecnológicos en el ámbito militar, se siente capacitada para una lucha mano a mano con el gigante occidental. Es por esto que el Partido Comunista que gobierna el país asiático continúa viendo la reunificación pacífica como su solución preferida a los desacuerdos con Taiwán. Pero los altos funcionarios aseguran que nunca abandonarán el derecho al uso de su poder bélico si es necesario. Esta postura busca disuadir a las fuerzas independentistas de la isla y la interferencia extranjera como la de Estados Unidos y otros posibles aliados. Y lo mismo sucede con los conflictos con Filipinas en cuanto a la reclamación de territorio en el mar de la China Meridional. Para reforzar su mirada en ambos casos, el ex ministro de Defensa, Li Shangfu, y militar del Ejército Popular de Liberación, había planteado una idea que busca advertir no solo a los estadounidenses, sino a toda la humanidad, sobre las posibles consecuencias de desafiarlos. Una guerra entre China y Estados Unidos sería un desastre insoportable para el mundo. Mientras tanto, en un tono menos amenazador, aunque con el mismo espíritu de disuadir a la potencia norteamericana, nuevamente aparece la figura de Mao Ning, quien solicitó a las autoridades en Washington no involucrarse en asuntos que no son de su incumbencia. The US is not party to the South China Sea issue. It has no right to get involved in a problem between China and the Philippines. The US promise of defending the Philippines must not hurt China's sovereignty and maritime interests in the South China Sea. And it must also not enable and encourage the illegal claims of the Philippines. Ahora bien, es momento de usar nuestra imaginación. ¿Qué sucedería si las desafiantes declaraciones de Biden desencadenaran una movilización de las Fuerzas Armadas de China en algún frente a modo de provocación? Volvamos a Taiwán. La Armada del Ejército Popular de Liberación envía sus avanzados buques de guerra, capaces de lanzar cientos de misiles en un ataque devastador a la isla. A eso se le suman las poderosas aeronaves que realizan bombardeos con gran precisión sobre las ciudades más grandes y pobladas. Miles de personas mueren, y Estados Unidos debe decidir si cumple con su palabra o abandona a su aliado. Tras deliberar, el Pentágono decide enviar ayuda. Los enormes portaaviones norteamericanos llegan acompañados por sus buques escolta, también preparados para la guerra con algunas de las armas más poderosas. Aviones de combate de última generación se miden con sus homólogos asiáticos para demostrar si realmente China ha logrado una tecnología madura en sus diseños. En este punto se produce un quiebre. Es probable que si analizamos el frente a frente de los armamentos, a pesar de los avances logrados por Pekín para amenazar la hegemonía de Occidente, aún no se encuentran a la altura de los desarrollos que Washington ha perfeccionado durante largas décadas de experiencia. No obstante, en este caso los chinos cuentan con otra ventaja. Y es que una guerra de estas características se prolongaría en el tiempo y podría significar años de combate en el Pacífico. A pesar de que Estados Unidos cuenta con bases y países aliados en la región, mantener un conflicto lejos de casa es un gran desafío en términos de logística y suministro de recursos. De esta forma, las fuerzas de la nación asiática podrían sacar provecho de la cantidad de armas y la cercanía con el teatro de operaciones. Eso llevará a Washington a pensar en otra estrategia para dar un duro golpe a su rival: las armas nucleares. La primera opción sería utilizar bombas tácticas, de menor poder y lanzadas desde los letales aviones estadounidenses, como los B-52, y sobre todo los furtivos B-2 difíciles de detectar por parte de los sistemas antiaéreos. Sin embargo, esto sería solo el primer capítulo de una serie de enfrentamientos cada vez más destructivos que tuvieron inicio en una amenaza latente por el aumento del poder armamentístico chino. 中国为什么在扩大自己的核力量？这个没办法的，这也是现实情况，也确实如此。你比如俄罗斯现在对吧，
在常规战场上打成这个样子，出他意料，是吧？不顺利。如果他没有原子弹的话，他没有核武器的话，他现在会怎么样？有用的。Según este experto en la materia, las armas nucleares son un elemento clave en principio para la disuasión. Pero si eso llega a fallar y Estados Unidos comienza un ataque, se transformarán en la única opción para lograr devolver el ataque. El gobierno de China ha ampliado su arsenal atómico mucho más deprisa que los otros 8 países que poseen este tipo de armamento. Se estima que el poderío nuclear pasó de 410 ojivas a 500 entre enero de 2023 y 2024, una cifra que seguirá creciendo y que podría llegar a tener el mismo número de misiles balísticos intercontinentales que Rusia o Estados Unidos a finales de la década. Además, algunos de ellos se presentan como los más poderosos del planeta. Un ejemplo de esto es el DF-41. Su nombre es la abreviatura de Dongfeng, que significa viento del este. Es el proyectil más moderno y poderoso, capaz de viajar entre 12.000 y 15.000 kilómetros, lo que lo convierte en una amenaza para todo el mundo. De hecho, es capaz de llegar hasta suelo norteamericano en unos 30 minutos y arrasar con una ciudad entera. El misil permite una carga de una única cabeza termonuclear de 1 megatón de potencia, o hasta 10 ojivas nucleares con vehículo de transporte múltiple denominados MIRV, los cuales cuentan con potencia seleccionable entre 20, 90 y 150 kilotones, pudiendo atacar así varios objetivos a la vez con una gran precisión y burlar las defensas enemigas. Para tomar dimensión de este poder de destrucción, un DF-41 tiene una capacidad de 50 bombas como las que explotaron en la ciudad japonesa de Nagasaki. Con este tipo de armas a su alcance y un enemigo letal atacando, es solo cuestión de que Xi Jinping tome la decisión de responder, confiado de las capacidades propias y sin miedo a las consecuencias. China will only use nuclear weapons to retaliate against a nuclear strike, but we have to admit there are internal debates. Some people want to see China to change its nuclear policy and treat a conventional strike on its nuclear weapons as a nuclear strike on China. De esta manera, si China finalmente se inclina por considerar la agresión de su rival como la amenaza suficiente que los lleve a oprimir el botón rojo, cambiaría el curso de la guerra. La información del lanzamiento de un misil balístico intercontinental, como el DF-41, llegaría a Estados Unidos en cuestión de instantes. Los radares y satélites enviarían un aviso al Comando de Control norteamericano. Ahora sería el Pentágono el responsable de dar el siguiente paso de la contienda. Así como pudimos conocer el temible poder de destrucción en manos de Pekín, nos toca hablar de la fuerza nuclear norteamericana y sus increíbles alternativas. Como primera gran diferencia, debemos señalar que la creciente cantidad de ojivas con las que cuenta China está muy alejada de las estadounidenses, que tiene al menos 10 veces más cabezas armadas en la actualidad. Además, su programa de misiles balísticos intercontinentales lleva muchos años de desarrollo y asegura ser más sofisticado que el del país asiático. Su primera opción sería el Minuteman III, un proyectil basado en silos que nació llegando a la década de los 70s y se convirtió en el primero en introducir capacidades MIRV, es decir, con múltiples ojivas capaces de atacar objetivos independientes. Este cohete puede viajar 13.000 kilómetros cargado con 3 de esas cabezas armadas, cada una con un rendimiento de 350 kilotones, por lo que representa más de 1 megatón de poder de destrucción. Se trata de una potencia 70 veces mayor a la que tenía la bomba que arrasó con Hiroshima. Es por esto que, más allá de su antigüedad, esta arma ha pasado por varios programas para mantenerse operativa y forma parte importante de las capacidades nucleares estadounidenses, las cuales mantienen 450 unidades activas y otras 75 en reserva, el mayor número de misiles balísticos del mundo. Como si esto fuera poco, los norteamericanos también suman a su arsenal el Trident II D5, lanzado desde submarinos. Este puede acercarse a su blanco a bordo de un sumergible de la Marina sin ser detectado y alcanzar objetivos a 7.800 kilómetros con carga completa o 12.000 kilómetros con una carga reducida. Tiene a disposición hasta 14 ojivas MIRV que otorgan un rendimiento de 3.8 megatones.
Y si pensamos en un submarino clase Ohio que puede transportar 24 de estos proyectiles, nos da como resultado un buque armado con 91 megatones de poder, capaces de arrasar con un país entero y sin posibilidad de respuesta. Sin lugar a dudas, una batalla entre estas dos potencias y sus letales arsenales darían como resultado un conflicto muy diferente a lo visto hasta ahora a lo largo de la historia. Apenas una semana de ataques con el poderoso armamento nuclear podría dejar ciudades y estados completamente devastados. Cientos de miles de personas morirían en los primeros días, alcanzando cifras que solo podrían lograrse sumando años de conflictos en otras batallas. Y además, eso no sería todo. Varios estudios y proyecciones de diferentes instituciones del mundo han buscado reproducir los efectos que tendría en el planeta una guerra atómica. De hecho, la ciencia tiene muy claras las consecuencias de una escalada bélica sobre el ambiente y la escasez de alimentos. Los modelos climáticos nos permiten simular las repercusiones de la contienda sobre la producción agrícola, ganadera y piscícola, que al fin y al cabo desencadenarían un invierno nuclear. Por supuesto que la clave de los resultados dependerá de la cantidad de armas que se utilicen en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Sin embargo, a pesar de eso, ningún escenario es alentador. Bajo una batalla en la que solo se use el 1% del arsenal nuclear mundial, se emitirían 5 millones de toneladas de hollín a la estratosfera. De esta manera, una gran contaminación se inyectaría a las capas altas de la atmósfera y bloquearía la radiación solar. Como consecuencia, la temperatura global disminuiría casi 2 grados centígrados, por lo que el siguiente oscurecimiento y enfriamiento afectaría a la producción mundial de maíz y trigo, que disminuiría un 13% a escala global. Esta merma no sería un problema para todo el mundo por igual, ya que tendría mayor influencia en la zona templada del hemisferio norte. Esto incluye a Europa y los dos países beligerantes, Estados Unidos y China, siendo precisamente los más afectados. Además, la producción agrícola disminuiría entre un 20 y un 50% en estas naciones. En otras palabras, un pequeño intercambio de brutales detonaciones desencadenaría una hambruna con impactos a nivel mundial que duraría unos 15 años. Recién pasado este tiempo, volveríamos al escenario climático actual. Pero, ¿y si utilizaran más de estas increíbles armas de destrucción masiva? Si hablamos de un conflicto nuclear a gran escala entre estadounidenses y chinos, en el que se utilicen poco más de 4.000 bombas de 100 kilotones, eso inyectaría a la estratosfera 150 millones de toneladas de gases. Esto disminuiría la radiación solar, y la temperatura del mar bajaría 6.4 grados centígrados. Estamos hablando de un escenario en el que solo se usaría la mitad del arsenal atómico mundial. Aún así, 2 años después de esa guerra, la producción de alimentos disminuiría en un 80% en todo el planeta. Dichas reducciones serían también más acusadas en la zona templada del hemisferio norte, donde llegarían al 99%. De forma directa, fallecerían 770 millones de personas tras las bombas, y muchas de ellas serían vaporizadas por el brutal poder de destrucción. Mientras tanto, los supervivientes deberán enfrentarse a un invierno nuclear, donde el mundo tendría menos del 1% de los alimentos que actualmente se producen. Sin embargo, es muy probable que la especie humana pudiera sobrevivir a tan temible escenario, aunque nada volvería a ser tal cual lo conocemos. Este hipotético conflicto nos ha permitido descubrir que, si bien Estados Unidos todavía puede ostentar el título del país más poderoso del planeta, el incansable crecimiento de la industria militar china realmente ha llegado como un serio candidato a romper su hegemonía. Además, a pesar de que Washington continúa teniendo armamento más avanzado y mayores alternativas cuando hablamos de misiles nucleares de destrucción masiva, el poder que ha cosechado Pekín sería suficiente para dar un duro golpe y volver vulnerable a su gran rival en Occidente.
Este poder altamente letal en manos de cualquiera de los bandos probablemente es lo que mantiene a raya al otro. Aunque si las tensiones por cuestiones como la soberanía de Taiwán siguen por el mismo camino, algún día no muy lejano, uno de los dos dará el paso necesario para que se desate la mayor guerra de la historia. When the flash hit you, you could see the x-rays of your hands through your closed eyes. To say it was frightening is an understatement. We were basically used guinea pigs. There's no other word for it. Una compuerta oculta en un lugar lejano se abre y un enorme misil surge desde un silo subterráneo. Lo acompaña una bola de fuego de combustible quemándose para enviarlo a miles de kilómetros de distancia. De pronto, una alarma se enciende en Washington. Un ataque nuclear se avecina. Los enemigos de Estados Unidos cuentan con algunas de las armas más poderosas del planeta. Y una vez oprimido el botón rojo, ya no hay vuelta atrás. Una declaración de guerra viaja a toda velocidad, mientras los sistemas norteamericanos realizan un seguimiento y tratan de descubrir el lugar específico que atacará. El momento de mayor tensión se acerca y solo queda rezar para que los misiles interceptores logren desactivar la amenaza. Pero la pregunta es, ¿lo conseguirán? Varios proyectiles salen lanzados, pero nadie puede asegurar que será una misión exitosa. Sea cual sea el resultado, pronto el mundo dejará de ser tal como lo conocemos, porque un enfrentamiento nuclear está comenzando y solo puede haber un ganador. En este nuevo video de Mundo Bélico, descubriremos si Estados Unidos es capaz de defenderse de un ataque con armas nucleares y conoceremos sus alternativas para lograrlo. Así que prepárate para la acción. Aquí vamos. Los casos de Hiroshima y Nagasaki son el ejemplo perfecto para entender cómo un ataque nuclear puede acabar con ciudades enteras en un abrir y cerrar de ojos. Es por esto que la defensa de Estados Unidos ante una ofensiva con misiles de este tipo representa uno de los aspectos fundamentales de su estrategia de seguridad nacional. En un entorno geopolítico complejo y con el riesgo de proliferación de este tipo de armas de destrucción masiva, la capacidad de contrarrestar amenazas atómicas es crucial para la estabilidad de Washington. No obstante, conseguir esto no es una tarea fácil si tenemos en cuenta que los posibles rivales son otras potencias militares como Rusia, China o incluso Corea del Norte. Un enemigo de Occidente que durante los últimos años ha puesto un gran empeño al desarrollo de su programa nuclear, con la incorporación de misiles balísticos intercontinentales a su arsenal. Con estos tres países enfrente, capaces de intimidar a cualquier otro adversario, los estadounidenses deben mantener lo más actualizada posible su estrategia de disuasión, lo que representa un enorme desafío. No obstante, el Pentágono es consciente de la importancia de esto, y por esa razón ha invertido miles de millones de dólares en el diseño de diferentes sistemas que pueden interceptar cohetes en sus fases de vuelo. Un ejemplo es el proyecto denominado Defensa Aérea y de Misiles. Este incluye el BMD, siglas en inglés para Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos Aegis, desplegado en buques de la Armada que se encuentran equipados con misiles SM-3. Dicha opción se vale particularmente del poder y precisión del mencionado proyectil, que gracias al potente radar Alien Spy-1 da seguimiento a su objetivo, y luego lo ataca con una ojiva cinética, es decir que no cuenta con explosivo, sino que utiliza la energía del impacto para destruir al blanco. Para este caso, debemos decir que el Aegis BMD es efectivo para interceptar misiles balísticos durante la fase de medio curso. Sin embargo, no es infalible, y por eso Estados Unidos también cuenta con otros sistemas como los de defensa antiaérea THAAD y Patriot.
estos son el último escudo ante un ataque, ya que están preparados para destruir una amenaza en la etapa terminal de vuelo. Es por eso que se utilizan para proporcionar protección en áreas específicas o fuerzas desplegadas en el campo de batalla. De todas maneras, si un arma china o rusa ha viajado miles de kilómetros sin poder ser detenida, probablemente esto signifique que cuenta con la tecnología necesaria para evadir las barreras que representa este sistema de corto alcance. Ahora bien, a pesar de encontrarse entre las alternativas, ninguno de estos desarrollos se ha planteado tan específicamente para la tarea de interceptar misiles enemigos como el Sistema de Defensa Terrestre a Mitad de Curso, o GMD. Washington ha gastado más de $50,000 millones en este programa, el cual se encuentra desplegado en Alaska y California, y a través de sus proyectiles conocidos como GBI, busca acabar con las amenazas enemigas en la fase media de su vuelo. Posiblemente esta sea la opción más importante en el abanico de sistemas con los que cuenta Estados Unidos, pero nunca ha sido utilizado, y eso genera cierta desconfianza sobre su verdadero valor. Por eso, el gobierno asegura que trabaja constantemente en el progreso del programa. It's been 20 years since the United States committed to the deployment of a homeland missile defense system to protect the country from states like North Korea. Following the 2004 emplacement in Alaska of the first ground-based interceptors, or GBIs, and activation of the system, the Missile Defense Agency has tested the ground-based mid-course defense, or GMD system many times, learning and making continuous improvements to the system. Más allá de los ensayos para detectar puntos en los cuales trabajar y mejorar el sistema, tanto esta como las demás alternativas en poder de Estados Unidos tienen notables capacidades como limitaciones. La efectividad de los desarrollos de defensa de misiles balísticos está determinada por varios factores, comenzando por la precisión de los sensores y la capacidad de detectar y rastrear múltiples amenazas simultáneas, algo que es crucial para el éxito de las operaciones de defensa. Lo mismo sucede con la interoperabilidad, que se traduce como la posibilidad de integrar y coordinar diferentes sistemas para una respuesta efectiva y sin fisuras. No obstante, todo esto se enfrenta a desafíos tecnológicos que tienen que ver con la evolución de las armas enemigas. Allí podemos encontrar misiles hipersónicos que, por su velocidad, no dan tiempo a las defensas de actuar antes de un catastrófico impacto. O también las ojivas MIRV, es decir, con vehículos de reentrada independiente múltiples. Un solo proyectil puede llevar muchas amenazas que, llegado el momento, se dividen para atacar distintos objetivos y saturar las capacidades de quien debe protegerlos. Entonces, esto nos regresa a nuestra pregunta original. ¿Estados Unidos está preparado para sortear un ataque con misiles nucleares? La primera respuesta que podemos dar es que probablemente sea el país con más opciones para lograr defenderse de una amenaza como esa. Aunque esto no quiere decir que pueda hacerlo. Por eso, te invitamos a analizarlo juntos. Para esto vamos a plantear un escenario hipotético. Como escuchábamos anteriormente, el sistema GMD fue pensado en sus comienzos como un programa que pueda hacer frente al ataque de una nación inestable como Corea del Norte. Ese país es una de las mayores preocupaciones de Washington, ya que el régimen de su líder Kim Jong-un se plantea como uno de los grandes enemigos de Occidente y ha demostrado ser impredecible. Por ejemplo, con el continuo desarrollo y prueba de armas nucleares, a pesar de las amenazas de sanciones por parte de miembros de la OTAN. Haciendo caso omiso de la postura de los demás países en el mundo, los norcoreanos han logrado avanzar en sus diseños, incluyendo el nacimiento del Hwasong-15, un misil balístico intercontinental, también llamados ICBM, con la capacidad de viajar 13,000 kilómetros. Eso le permite ser una amenaza de destrucción para toda Europa, Australia o la costa oeste de los Estados Unidos. Como si fuera poco, el proyectil puede cargar una poderosa ojiva nuclear que podría arrasar con ciudades o estados por completo. Y está listo para despegar. El Hwasong-15 rompe el silencio de la noche con su brutal estruendo
y comienza el camino hacia la devastación del suelo estadounidense. Kim Jong-un ha decidido acabar con su mayor enemigo en Occidente, y las alarmas se encienden al otro lado del mundo. El enorme ICBM, que va dejando una nube de fuego a su paso, no puede ocultarse de los satélites, por lo que la información de su avance llega a las autoridades en Washington de inmediato. El día más temido llegó, y es momento de actuar. Antes que cualquier cosa, los norteamericanos tienen una tarea que cumplir: poner al presidente a salvo. Mientras el servicio secreto encargado de la protección del mandatario se ocupa de esto, toda la red de defensa antiaérea estadounidense comienza a prepararse. Saben que deben estar listos para lo peor, pero también tienen confianza en sus capacidades. La distancia que el Hwasong 15 debe recorrer es grande, por lo que el viaje durará más de media hora. Hay tiempo suficiente para que las fuerzas norteamericanas puedan recopilar la mayor cantidad de datos posibles para establecer la trayectoria del ataque y evaluar la mejor estrategia. La precisión de los informes será la clave para el éxito o la muerte, ya que la oportunidad más clara para los estadounidenses será aguardar a que el proyectil se encuentre lo suficientemente cerca para enfrentarlo con sus sistemas defensivos. Aquí es donde los numerosos activos que ya conocimos se convierten en una ventaja que ninguna otra nación tiene. Los sistemas Patriot, THAAD o incluso los buques Aegis de la Armada, equipados con los SM-3, pueden rastrear la amenaza y proteger un pequeño territorio. No obstante, para estar a la altura de un ataque nuclear como el de Corea del Norte, la mejor opción es destruir al misil intercontinental con interceptores de largo alcance lanzados desde las fases Fort Greely, en Alaska, y Vandenberg, en California. El sistema GMD entra en juego y descubre que no es solo uno, sino 2 misiles balísticos intercontinentales, los que se acercan a toda velocidad. Deben actuar rápidamente si quieren evitar la catástrofe. Space-based infrared sensors detect each missile and predict their impact points. The satellites cue the missile defense system through the Command and Control Battle Management and Communications System, or C2BMC, to alert forward-based radars. El tiempo se agota, pero las bases norteamericanas trabajan a toda su capacidad para identificar la trayectoria que llevan las amenazas. Si un cálculo falla, por más mínimo que sea, podría traducirse en cientos o miles de kilómetros de diferencia. Si el ataque se dirige a alguna ciudad importante de la costa oeste, como por ejemplo Los Ángeles en California, uno de estos misiles podría arrasar con todo el lugar en el que viven casi 4 millones de personas. El daño que provocaría sería inmenso, y con Estados Unidos mostrándose vulnerable, todos sus enemigos podrían comenzar un asedio inimaginable para borrarlo del mapa. La presión es alta, y llega el momento de tomar una decisión. Si el trabajo de los radares fue exitoso, los norteamericanos están listos para el gran desafío, y no queda más que oprimir el botón de disparo. Los soldados trabajando en las bases donde se opera el GMD realizan un último chequeo y dan el visto bueno a sus superiores. Ahora todo está en sus manos. Los responsables del lanzamiento deben dar la orden, y una vez que eso pase, la suerte estará echada, sin vuelta atrás. A decision is made on where to engage the threats and with how many interceptors. Radar search fans discriminate the most likely threat re-entry vehicle amidst the rocket debris, decoys, and other countermeasures. Warfighters fire a single interceptor to engage the first ICBM targeting the U.S. Warfighters launch 2 more interceptors to engage the second ICBM, and then turn their attention to defending Chicago and New York. Luego de algunos intentos fallidos, 2 de los interceptores GBI son exitosos y dan justo en el blanco para destruir los misiles de Corea del Norte. Los estadounidenses no bajan la guardia, pero celebran que su costoso sistema ha demostrado estar a la altura de un ataque nuclear, incluso cuando muchos ciudadanos dudaban de su efectividad. No obstante, esto apenas ha comenzado. Washington sabe que, si bien los norcoreanos son un rival a tener en cuenta, los 2 principales enemigos de Estados Unidos son las potencias militares, Rusia y China.
Ambas naciones integran el podio de los países más avanzados y poderosos en el ámbito bélico junto a los norteamericanos, y su arsenal nuclear es tan extenso como para causar un devastador ataque en cualquier rincón del planeta. A pesar de esto, los chinos tienen una cantidad de ojivas nucleares mucho menor que los estadounidenses, por lo que si hablamos de igualdad de condiciones, el verdadero rival de Occidente es Moscú. Las cifras de 2024 posicionan a Pekín con 500 ojivas y aproximadamente 134 misiles balísticos intercontinentales. Por su parte, el Kremlin cuenta con 1.822 cabezas nucleares desplegadas y 521 ICBM. Además, si se contabilizan las no desplegadas, almacenadas o esperando desmantelamiento, el arsenal total llegaría a 5.580 armas. Estos números incluso superan los de Washington, que tienen 1.679 desplegadas y 5.328 en total. Entonces, ¿sería Rusia el país capaz de acabar con Estados Unidos si lanza un ataque nuclear? Sin dudas, el desafío de defensa sería mucho mayor en ese caso, y más si el presidente ruso Vladimir Putin está en lo cierto. Действительно готовы к ядерной войне? Ну, с военно-технической точки зрения, мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. А наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцы, на самом деле. И мы здесь... Posiblemente el mandatario de Rusia hace referencia a uno de sus desarrollos más modernos, conocido como RS-28 Sarmat. Se trata de un misil balístico intercontinental de 36 metros de largo, 210 toneladas de peso y con la capacidad de viajar 18.000 kilómetros con 10 cabezas nucleares MIRV, con un poder destructivo de 40 megatones. Para tomar dimensión, eso equivale a 2.000 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. El proyectil de Moscú también presenta novedosas alternativas, como la incorporación de vehículos hipersónicos de deslizamiento y propulsión, denominados Avangard. Estas son pequeñas ojivas que se desprenden del ICBM y son capaces de realizar maniobras bruscas y alcanzar una velocidad de hasta Mach 27, es decir, 27 veces la velocidad del sonido. Algo imposible de contrarrestar por parte de los sistemas antiaéreos modernos. Finalmente, es para destacar que el misil puede destruir todo a su paso en un radio de 700.000 kilómetros cuadrados, por lo que con una docena de ellos sería suficiente para borrar del mapa a Estados Unidos por completo. Con todo esto, es posible que ningún sistema en poder del Pentágono esté en condiciones de hacer frente a tal amenaza. Ni siquiera el GMD con sus interceptores podría sortear todos los avances tecnológicos del Sarmat. Es por esto que entra en juego otra estrategia. Hablamos de la disuasión nuclear. No se debe olvidar que los estadounidenses cuentan con su propio arsenal atómico, y su doctrina apunta a tenerlo listo para que cualquier enemigo sepa que si los agrede, recibirá un ataque con una fuerza equivalente o superior. Las autoridades norteamericanas también aseguran que el país tendrá la capacidad de elegir entre una respuesta limitada o una escalada total, dependiendo de la naturaleza de la ofensa recibida. Entre sus alternativas, la famosa triada nuclear estadounidense la integran sus submarinos armados con misiles balísticos intercontinentales Trident II, los bombarderos B-52 y B-2 que pueden volar sin ser detectados y lanzar armas atómicas, y los silos terrestres equipados con los ICBM Minuteman III. Estas tres opciones, trabajando de forma coordinada, pueden causar un daño incalculable. Aunque al nunca haber sido utilizadas, generan cierta desconfianza en la población. Let me ask you a question. Whether there's, I guess you'd call it an identity crisis with the mission as a whole. You have these nuclear weapons that no one believes we'll ever use. So do you find that that's an issue, that the question of what's the mission? No, because we use these weapons every single day protecting our nation. Deterrence has a value. It has a value for our nation. It has a value for our allies. Si debemos plantear un escenario hipotético como ocurrió con Corea del Norte, probablemente un ataque de Rusia o incluso China
a pesar de no contar con desarrollos tan maduros como los de Moscú, serían prácticamente imposibles de defender por parte de Washington. No obstante, estos países agresores deberán estar listos para que todo el poder de venganza de los norteamericanos caiga sobre ellos. Para entender lo que sucedería, podemos analizar un estudio que fue publicado por la revista Nature en agosto de 2022 y tomó como ejemplo a dos de las principales potencias militares del mundo junto a sus respectivos arsenales nucleares. El informe ofrece algunas proyecciones sobre lo que ocurriría con el medio ambiente, la población y el suministro mundial de alimentos si Rusia y Estados Unidos libraran una guerra de una semana de duración, utilizando sus armas atómicas. Los autores calcularon que habría 360 millones de víctimas mortales inmediatas por el uso de este tipo de armamento, y más de 5.000 millones de personas se quedarían sin alimentos durante 2 años después del conflicto. Es decir, que alrededor del 60% de la población mundial podría desaparecer de la faz de la Tierra. La interrupción del suministro de alimentos estaría causada por el denominado invierno nuclear. Es que más allá de la propia destrucción humana, biológica y material, los incendios provocados por las explosiones desatarían 5 millones de toneladas de polvo y hollín. Esto taparía el sol, generando un cortocircuito en la agricultura mundial y causando la mayor hambruna de la historia. Estas son algunas de las lúgubres predicciones de una guerra que solo sería el comienzo de una nueva fase. Es que si se abre esta puerta y el uso de armas nucleares se vuelve algo normal dentro de los conflictos bélicos, la catástrofe podría llegar desde diferentes direcciones. Teniendo esto en mente, el propio presidente norteamericano Joe Biden respondió a la amenaza de su par ruso sobre estar preparado para una batalla de este tipo. Russia would be making an incredibly serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. Don't know. But it would be a serious, serious mistake. Acercándonos al final, podemos responder la incógnita de nuestro video en 2 partes. Por un lado, destacando que Estados Unidos es consciente de los nuevos desafíos que implican los avances en los programas de armas nucleares de sus enemigos, y para ello busca que sus sistemas de defensa se mantengan lo más actualizados posibles. Y por otro, si bien estos interceptores serían capaces de derrotar algunas amenazas, es probable que no sean suficientes para detener a las grandes potencias como Rusia o China. Pero para eso existe la política de disuasión nuclear, ya que es difícil imaginar que otro país tenga el coraje de atacar a Washington conociendo su enorme poder de respuesta. Si eso llegara a ocurrir, definitivamente el mundo tal cual lo conocemos dejaría de existir. Y ahora sí, luego de haber conocido las alternativas de Estados Unidos para defenderse de ataques nucleares, de sus letales enemigos, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en este entretenido recorrido. Te esperamos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.